Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, este es el video número 5 que concluye el taller del arcano al relato, en donde hicimos un recorrido por distintas posibilidades para vincular la escritura terapéutica y el tarot, o no, eventualmente para utilizar solamente la escritura terapéutica como modo de conectar con el inconsciente. Esta última clase quise cerrarla con la idea del mito personal. Es en realidad un esquema que les voy a dar. Hay muchísimo para hablar del mito personal. Les puedo recomendar dos libros interesantes. Uno es el de Joseph Campbell, que trata justamente de mitología y felicidad. Y después el otro libro de Stanley Krippner y David Feinstein, que se llama Mitología Personal, que bueno, es un libro muy interesante porque justamente habla de la aplicación de la mitología en nuestra propia vida, ¿no? Y vamos al tema que nos ocupa hoy, que tiene que ver justamente con la mitología. ¿Qué es la mitología? ¿Qué es el mito, mejor dicho? La mitología es el estudio de los mitos. ¿Pero qué es un mito? Bueno, un mito es un relato que se hace a una determinada comunidad para explicar su origen, para generar de alguna manera cohesión y sentido de pertenencia entre los que participan de esa comunidad. Tiene valores morales, el mito, ¿no? Y es como que de alguna manera encuadra a esa misma comunidad, ¿no? Y le da un sentido final, es decir, por qué no estamos, por qué existimos, digamos, cómo se generó nuestra comunidad, hacia dónde vamos, cuál es nuestra misión, cuáles son, como dije antes, esos valores, ¿no? El tema es que la mitología en el mundo contemporáneo ha perdido mucha relevancia porque, bueno, con el advenimiento de la razón y de lo científico ya no necesitamos, como hombres contemporáneos, creer o, digamos, sí, identificar fuerzas divinas en la naturaleza, ¿no? Sí, con los aparatos que tenemos hoy en día, el servicio meteorológico y demás, podemos predecir cómo va a ser el clima y por ende tomar precauciones. Bueno, entonces la ciencia es nuestro y el mercado, ¿no? En los regímenes capitalistas, de alguna manera son nuestros dioses. Entonces, ¿qué ocurre con toda esta riqueza, ¿no? Que tenía el hombre primitivo? Bueno, el hombre contemporáneo se empieza a separar de esa naturaleza, ¿no? A separarse de los otros humanos con los que conforma una sociedad y por ende empiezan todos los problemas que ya conocemos, ¿no? Dice Joseph Campbell, el problema de la violencia, la neurosis, la pérdida de sentido, ¿no? El no encontrarle sentido a las cosas, ni a la vida, ni a qué nos une, ni hacia dónde vamos, ¿no? Entonces todo es una carrera contra el tiempo, tratando de justamente ganarle tiempo a la vida y negar la muerte, negar la sombra, negar las partes oscuras de nosotros mismos y demás. Entonces, recuperar un poco la importancia o la visión o el sentido de nuestra vida lo podemos hacer a través de lo que se llama el mito personal. Entonces, identificar el mito personal no es que de repente un día nos vamos a leer la historia de Zeus y vamos a sentir que somos Zeus, o vamos a leer las andanzas de Afrodita o los amores de Afrodita y vamos a sentir que, bueno, que somos Afrodita, ¿no? No se trata de eso, sino se trata de identificar cuál es el hilo conductor de nuestra existencia, qué le da sentido a nuestra vida. ¿Cuál es la búsqueda de nuestro propio grial? ¿Qué es lo que siempre nos ha movilizado, motivado, inspirado, ¿no? ¿En dónde reside nuestra dicha? Entonces, esto es un lineamiento, como les decía antes, para poder desentrañar cuál es nuestro mito personal. Es simplemente un ejercicio, tómenlo de esta forma, ¿sí? No se lo tomen como algo determinado, ni determinista, ni nada. Son lineamientos para ver qué puede surgir a partir de todo esto que vamos a reflexionar y que ustedes después van a escribir.
Bueno, entonces, podemos preguntarnos, ¿cuál es la imagen simbólica? ¿Cuál es ese símbolo? Recuerden que el símbolo es un puente. Es un puente que conecta, nos conecta, digamos, a través de la palabra o a través de una imagen con un sentido trascendente, ¿sí? Por ejemplo, el escarabajo, perdón, es un insecto. Ahora, el escarabajo como símbolo es utilizado, por ejemplo, o era utilizado en el Antiguo Egipto como símbolo de resurrección, ¿sí? Entonces siempre, igualmente el símbolo siempre tiene un propósito, digamos, tiene un propósito trascendente, ¿no? Que es abrir esas puertas hacia el significado que está más allá, pero en general tiene una lógica, o sea, se elige ese objeto o esa imagen porque en definitiva tiene algo que ver con lo que transmite a nivel profundo. ¿M? Bueno, volviendo al tema entonces, podemos pensar, por ejemplo, les puse todos ejemplos, de un relato de mito personal imaginario. Un arco iris puede ser una águila, un dragón, un toro, lo que ustedes quieran. Entonces, nos preguntamos, ¿qué relación existía o existe aún en día, o aún hoy en día, con esta imagen simbólica? O sea, es una imagen que siempre ha estado presente, ¿por qué? Que siempre me ha llamado la atención en la infancia y con qué lo relaciono, y hoy en día, qué relación tengo también con ese símbolo, y en qué momentos clave ha estado presente ese símbolo, si alguien me ha regalado algo con la forma de ese símbolo, qué sé yo, por ejemplo, no sé, el símbolo es la luna y me han regalado una cadenita con forma de luna que fue muy importante en mi vida y que siempre la recordé porque la persona que me la regaló o el momento en que ese regalo aparece, ¿no? O sea, traten de hacer como un raconto de ese símbolo, ¿no? ¿Por qué le llama la atención cuando aparecía? ¿Qué le genera? ¿Qué les evoca? Y demás. Después piensen en un personaje mitológico o cinematográfico o literario que siempre les haya gustado también y siempre les haya llamado la atención, ¿no? Bueno, ¿cómo era ese personaje? ¿Qué características tenía? ¿Por qué me llamaba la atención? ¿Cómo fue mutando, ¿no? La atracción de ese personaje a lo largo de mi vida? Si es que en este momento ya no me motiva más. Y por último, los cuentos, las películas, los mitos, las leyendas que siempre nos han conmovido y que desde siempre recordamos, ¿no? Ya sea porque, bueno, primero las conocimos cuando éramos muy chicos o las conocimos más tarde, pero que en definitiva siempre han tenido peso, no es cualquier cuento, no es cualquier mito, no es cualquier película, sino algo que haya marcado, ¿no? Estos tres ítems, símbolo, personaje y cuento o relato, tienen que ser, digamos, elementos que hayan marcado un antes y un después, ¿sí? Que hayan tenido peso, no es cualquier cuento que más o menos me gustó, sino que es un cuento que realmente me abrió a otro modo de pensar, me conectó con otras sensaciones, me hizo conectar con mi propio sentimiento, que haya generado un cambio, ¿no? Bueno, entonces acá te doy una guía para que puedas pensar en tu mito personal. Por ejemplo, acá en el ejemplo, que es, ya les digo, un ejemplo totalmente imaginario, puse al símbolo unicornio, al personaje Prometeo y a la película Blade Runner, la película de culto de 1980, porque bueno, es una película clásica. Entonces, en el primer caso, lo que tenés que hacer es utilizar la técnica de ampliar el símbolo, que esta es una técnica que se utiliza en interpretación de sueños. Vos soñás con un determinado símbolo, por ejemplo, el unicornio, y vas ampliando, ¿no? Bueno, ¿qué significa el unicornio? ¿Qué te evoca ese unicornio y cómo encontrás a ese unicornio como símbolo en las distintas culturas, ¿sí? Tanto en sus aspectos luminosos como en sus aspectos oscuros y algún patrón en común, ¿no? Porque en general el mundo simbólico se maneja también en forma de patrones, ¿no? Siempre hay un patrón en común
en el símbolo que encontrás en las distintas culturas. Bueno, identifica ese patrón y, como les digo, amplíalo, ¿no? Y pensá vos en qué te resuena eso que estás leyendo y, bueno, investiga, ¿sí? El segundo caso, o el segundo ítem es el del héroe griego, Prometeo, que en realidad es un titán, ¿no? Que desobedece a los dioses y es castigado por esa desobediencia porque él lo que quería era que la humanidad prosperara y para eso roba el fuego sagrado engañando a Zeus y entrega ese fuego a la humanidad. ¿M? Entonces estamos frente a un héroe civilizador, un héroe que se sacrifica a sí mismo y que tiene que pagar un precio altísimo, ¿no? Por ese deseo trascendente, esa entrega de ese fuego, ¿no? Ese fuego primigenio, pero que no está, digamos, no es un fuego que está pensado para ser entregado a los hombres. Y aunque hubiese sido así, no era él quien tenía que entregarlo, ¿no? Entonces paga un costo alto, un precio alto por esta desobediencia. Entonces, bueno, lo mismo, investiga por qué te interesa este personaje, conectate con su historia, ¿no? Trata de pensar en qué aspectos de tu vida este personaje se manifiesta o por qué te atrae o bueno, en fin, ¿no? Y finalmente, Blade Runner, la película, lo mismo, ¿no? ¿Por qué te interesa esa película? Bueno, ¿qué te impactó? ¿Qué escenas? ¿Qué situaciones? Y demás. Y con estos tres ítems armas un texto. Bueno, después, otra manera de armar el mito es otro ejercicio, ¿sí? Que acá te puse un ejemplo. Bueno, una vez que tenés la narración, que es la base, digamos, sobre lo que vas a armar esto, pensás, ¿quién sos en esencia? ¿Qué busca tu alma y qué pruebas tenés que atravesar? Y esto lo inventás, o sea, es un relato inventado, imaginado. Lo podés hacer en tercera persona, no tenés que pensar que sos vos. Por ejemplo, yo te hice acá todo un relato épico de ejemplo como para que vos puedas hacer lo mismo, ¿no? Entonces, con respecto al origen, partimos de la idea del unicornio, que es el símbolo que vos elegiste, en este caso, en el ejemplo, ¿no? O el símbolo que vos elijas, para partir de un punto, digamos, para partir del origen de tu vida, digamos, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, yo lo hice así, novelado, imaginado, vos lo podés hacer como vos quieras, ¿no? Entonces yo puse, cuentan los antiguos narradores, que cada vez que alguien estaba enfermo, un unicornio se asomaba en el bosque iluminando la aldea, nadie podía verlo ni acercarse a él, a menos que tuviese un alma pura. Y esto es porque, bueno, en definitiva los unicornios son seres sagrados, mitológicos, fantásticos, que solamente se cree que se acercan a almas puras. Nadie podía verlo ni acercarse, los chamanes solo podían anunciar su llegada y confiar en que su luz ayudara a la sanación de las almas. Vos lo imaginabas en silencio, repitiendo sus movimientos y su luz. Por eso aprendiste a ser respetuoso con lo sagrado, a ser misericordioso con el dolor ajeno y a tratar de conectar con el sanador interno para poder ayudar a los demás en el camino hacia la integración. El punto número 2, que busca tu alma, cuál es tu anhelo, ubicamos ahí a Prometeo, ¿no? Entonces Prometeo tiene ese anhelo de civilizar, de sanar, de que la humanidad evolucione. ¿M? Entonces, bueno, yo lo puse como a modo de maestro, ¿no? Como si vos tuvieses un encuentro con este Prometeo, ¿no? Imaginario, por eso les digo que acá la imaginación es muy importante. Prometeo fue tu primer maestro, te enseñó que no alcanza con contemplar, sino que al espíritu hay que conquistarlo, que el sacrificio es necesario para expandir y compartir el fuego. Es un fuego que vivifica, pero que si se lo guarda para uno mismo, quema, sofoca, se convierte en un incendio devorador y destruye el bosque.
Tu alma anhela entonces compartir el don y llevar el fuego sagrado, pero con la suavidad y la delicadeza del unicornio. Porque acá estamos integrando, ¿verdad? Esa delicadeza, digamos, ese aproximarse con cuidado, ¿no? A lo sagrado, diferente a la actitud de Prometeo que va y arremete, ¿no? Entonces acá hay un aprendizaje quizás, o una integración, diríamos, ¿no? Entre el fuego de Prometeo quizás y el agua, ¿no? Las emociones que nos propone el unicornio, ¿no? Que podríamos relacionar más con el elemento agua, ¿no? Bueno, el punto número 3, ¿qué pruebas tenés que atravesar? Puse la misión, ¿no? Entonces, las pruebas, la misión, y estamos ahora en el mundo de Blade Runner. Blade Runner lo podemos relacionar con la creación y la destrucción, porque en realidad se trata de dos mundos que están en oposición, ¿no? Un mundo en decadencia, si recuerdan la película. Bueno, es una película que transcurre, se filma en los 80, es una película de culto, de un mundo distópico, donde, bueno, en ese mundo transcurre supuestamente en 2019. En ese mundo la Tierra está contaminada, entonces la gente con dinero y recursos se va a colonizar otras galaxias, entonces lo que queda en el planeta Tierra es como un poco el descarte, ¿no? Lo peor de la sociedad, los edificios están abandonados y la historia transcurre en torno a unos replicantes que son como especies de robots que imitan al ser humano, que se han escapado de una colonia porque tienen 4 años nada más previsto su existencia y aparentemente quieren seguir viviendo y quieren conectarse con el creador, ¿no? Bueno, de ellos mismos, ¿no? La empresa creadora de esos replicantes, para obtener más vida. Y bueno, está el personaje de Harrison Ford que tiene que encontrarlos y eliminarlos, ¿no? Y en el medio está la mujer, digamos, el personaje femenino, que de alguna manera en términos junguianos representaría el ánima de Harrison Ford y en la historia es la sobrina replicante en realidad de el dueño, ¿no? De la empresa que fabrica los replicantes, que como esta sobrina ha muerto, él le implanta a este personaje todos los recuerdos de esa sobrina. Entonces acá lo que se juega es la idea de la construcción y la destrucción, ¿no? Para que un mundo nuevo perdure, digamos, se necesitan ciertos sacrificios, que algunas cosas, el caos se ha destruido, ¿no? Y entonces el personaje de Harrison Ford es de alguna manera el que tiene que volver a ese orden, ¿no? Ordenar ese caos eliminando estos personajes. Entonces, volviendo al ejercicio, digamos, el texto dice así: en algún momento de tu recorrido empezaste a sentir que todo era relativo, qué es real y qué es ficción, te preguntaste, y esto es lo que le pasa al personaje de Harrison Ford, ¿no? Empieza a cuestionarse eso, qué es real, qué no lo es, ¿no? Él se enamora de esta mujer, ¿no? Esta mujer que es un robot, en definitiva. Entonces, ¿qué es real, qué no lo es, ¿no? Un poco juega esta idea de nuestra personalidad egoica como algo ficticio, ¿no? Esta implantación de los recuerdos, de las normas, de lo que tenemos que ser y demás, es un poco también nuestra vida, ¿no? Entonces él empieza a plantearse eso en la película y entonces hago un paralelismo con la vida ficticia de esta persona, ¿no? Y te digo, bueno, en este caso vos también empezaste a plantearte qué era real, qué no lo era, todo tu mundo empieza a entrar en crisis, ¿no? Y también pudiste mirar con los ojos del unicornio tu propio dolor, porque él a partir de todo esto, este encuentro con esta mujer, empieza también a replantearse, ¿no? Su vida solitaria, su vida amarga, su vida sin amor, ¿no? Em,
Y bueno, y elegí también esta película porque en un pedazo de la película, unas escenas, ¿no? Que creo que después las remasterizaron a la película y esas escenas las borraron, pero hay una parte en donde él sueña con un unicornio, ¿no? Entonces, el unicornio en definitiva como símbolo es el símbolo del sí mismo, ¿no? Entonces, cuando aparece ese unicornio, de alguna manera empieza a haber una integración en él, ¿no? Él sale de esa cápsula, de esa zona de confort y empieza a sentir, ¿no? Y la vía del amor, digamos, es lo que le permite a él salir de ese ostracismo, ¿no? Y ver su propia vida, ¿no? Esto que yo puse acá, pudiste mirar los ojos, con los ojos del unicornio, tu propio dolor. Entonces se trata de una iniciación, no de un castigo de la vida, sino de una iniciación que pone a tu vida dada vuelta para que empieces a ver la realidad con un enfoque muchísimo más amplio, más empático, más amoroso y con más sentido, ¿no? Bueno, entonces con respecto a la sombra, si estamos frente a una persona que tiene inclinaciones de sanación, de ser un sanador, podemos decir que la sombra de un sanador es la falta de cuidado propio, podría ser, ¿no? Sanadores que, o cuidadores que entregan todo y se olvidan de cuidarse a sí mismos, no preservan su energía, ¿no? Se postergan. Bueno, en tanto el personaje de Blade Runner es un destructor, ¿no? Y también hay otro personaje que es un creador, ¿no? Que es el creador de esos replicantes. Bueno, tener cuidado con lo destructivo, el ser destructivo porque sí, digamos, y el no ver más allá, si realmente lo que se destruye tiene un propósito, ¿no? Y por otro lado, también el creador que se obsesiona con su criatura, ¿no? O que se va de tal manera que termina siendo estéril, ¿no? Porque en ese afán de crear, 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 no se construye nada en definitiva, ¿no? Y también aspirar a lo perfecto, perder el contacto con la realidad, con la materia, pecar de hubris, un poco como Prometeo, ¿no? Querer de alguna manera desafiar a los dioses y quedar inmovilizados, ¿no? Bueno, son todas cuestiones que tendría que tener en cuenta, me parece, esta persona en su mito personal em, a la hora de hacer este análisis. Les vuelvo a decir, esto es simplemente un ejercicio, ¿no? Que puede revelar aspectos no reconocidos por nosotros mismos. Es nada más que un juego, un ejercicio. Y este es ni más ni menos que un ejemplo, ¿no? Un ejemplo totalmente ficcionado, para que ustedes se den una idea más o menos de qué es lo que se puede trabajar, ¿no? Acá la bibliografía recomendada, En busca de la felicidad, Mitología de transformación personal, el que les mencioné al principio, Desportando a los héroes interiores, de Carol Pearson, que tiene, digamos, los 12 arquetipos post-jungianos, que ahora vamos a ver un resumen, y la mitología personal, como les decía, de Stanley Krippner y David Feinstein, que tiene todo un ensayo sobre cómo aplicar la mitología personal a nuestra propia vida. Bueno, volviendo al tema de los arquetipos, acá les pongo arquetipos post-jungianos. Jung nunca habló de un número cerrado de arquetipos, todo lo contrario. Él habla de un inconsciente colectivo que contiene todo, pero que es infinito, ¿no? Es imposible abarcarlo, sondearlo, pero los post-jungianos, como por ejemplo esta autora Carol Pearson, hace este listado, ¿no? Que es muy frecuente, lo van a encontrar en muchos libros, de dos arquetipos, ¿no? El inocente, el huérfano, el guerrero y el bienhechor. Ella dice que son arquetipos que se encuentran muy presentes en el inicio de nuestra vida, porque en definitiva nosotros nacemos con esa inocencia, ¿no? De creer que el mundo es bueno, que nuestros padres, bueno, son padres amorosos,
que tenemos todas las necesidades y las vamos a tener siempre, ¿no? Cubiertas y demás. Después empieza un poco esas expectativas que empiezan a no cumplirse cuando empezamos a chocar con la realidad y nos convertimos un poco en huérfanos, ¿no? Huérfanos, ay, perdón, huérfanos. Esa sensación de orfandad, ¿no? Que es totalmente diferente a la sensación primera, ¿no? Donde todo parecía que estaba resuelto y contenido y demás, empezamos a sentir que no, que tenemos que luchar por lo que queremos y por algo empieza luego el guerrero, ¿no? Empieza la guerra con otros egos que quieren lo mismo que nosotros. Y por último, el bienhechor, donde, bueno, de alguna manera nos queremos convertir en salvadores, no sé si la palabra es salvador, pero bueno, benefactores de otros, ¿sí? Que no está mal, pero bueno, siempre todo en su justa medida, ¿no? El exceso, ¿no? El exceso es malo. Si solamente queremos hacer el bien porque, bueno, descuidamos a nuestra familia en pos, por ejemplo, de hacer el bien a terceros, bueno, ahí hay un desequilibrio y ahí lo que se está jugando es el ego, ¿no? Bueno, después otros arquetipos, el del buscador, ¿no? Estos buscadores que a veces encontramos en personas que hacen una formación y otra, un curso y otro, y está muy bien, siempre y cuando eso no nos evada, no nos haga evadirnos, ¿no? De la realidad, ¿no? Cualquiera sea la búsqueda, ¿no? Puede ser una búsqueda espiritual, una búsqueda X, ¿no? Mientras no nos evada de la realidad, porque en definitiva nosotros por algo estamos encarnados, por algo tenemos un cuerpo, por algo vivimos esta experiencia material. Entonces, bueno, mientras no nos aleje de la experiencia material, está muy bien. Si es una decisión, bueno, cada uno sabrá qué hace con sus decisiones, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la línea, ¿no? El equilibrio. Después el destructor, que bueno, es un arquetipo que está muy vinculado al creador, ¿no? En todo creador hay un destructor y en todo destructor hay un creador. El amante, que tiene que ver con, bueno, el encuentro de lo erótico, ¿no? El encuentro con el alma gemela, con, con mi complemento. El gobernante, que es el que tiene aspiraciones de buscar lo concreto, ¿no? El mago, el sabio y, por último, el bufón, que sería como una especie de loco, ¿no? Algo así. Entonces, bueno, una vez que hagas el ejercicio, trata de indagar un poco en estos arquetipos. Puedes encontrar mucha información en internet o adquirir el libro de Carol Pearson, donde ahí está todo explicado, incluso tiene ejercicios para poder identificar con qué arquetipo te vinculas mejor. Y trata de relacionar este ejercicio que hiciste de mito personal con alguno de los arquetipos de la lista, ¿sí? Si te parece que con ninguno resonás, cosa que es raro, porque bueno, son arquetipos bastante estructurales, ¿no? Que están presentes en la vida de todos, pero bueno, puede pasar. Pensá tu propio arquetipo, ¿no? Como por ejemplo, bueno, en el caso del unicornio, el sanador interior, el portador del fuego, del espíritu, sería el caso de Prometeo. Y acá sí, ya lo vamos a encontrar porque está en la lista, el creador y el destructor, en el caso de Blade Runner, ¿sí? Y después, por último, te pongo una lista de preguntas para hacerle a los arquetipos, ya sean estos dos arquetipos o cualquier arquetipo con el que vos te sientas identificado en tu vida en general y que quieras hacer un trabajo, ¿no? Por ejemplo, si estás haciendo un trabajo con tu sombra o lo que sea, ¿no? Y querés trabajar con un arquetipo concreto, ¿no? Puedes hacer estas preguntas. ¿Desde cuándo sentís que este patrón arquetípico está presente en tu vida? ¿Qué papel ha desempeñado? ¿Qué personas importantes han interactuado con la faceta de tu naturaleza representada por este arquetipo?
¿Qué relación puede tener este arquetipo con asuntos personales que no se finalizaron aún, con personas a las que no perdonaste, con acontecimientos que no podés dejar atrás, en fin, con duelos no resueltos, ¿no? Y si este arquetipo te puede ayudar a sanar estas situaciones, ¿con qué? Volvemos un poco al tema de los relatos, ¿no? ¿Con qué mitos, cuentos de hadas, leyendas, relatos espirituales significativos podés asociar con este arquetipo? Podés ir a investigar también. Cuando pensás en este arquetipo, ¿te sentís empoderado o te sentís sin poder? ¿Qué aprendiste, ¿no? Del lado oscuro de este arquetipo, perdón, de tu lado oscuro a partir de este arquetipo, ¿no? Y su lado oscuro sería. Y si te has visto de alguna manera bloqueado por este arquetipo, o si por todo lo contrario, por el contrario, te ha permitido facilitar cambios. ¿Y qué tipo de orientación o guía te puede ofrecer este arquetipo en la vida actual? Entonces, todo este relato del mito personal, si vos lo querés vincular con cartas del tarot, perfecto, buenísimo. Si querés indagar cuál es la imagen simbólica y sacar una carta del tarot y amplificar, ¿no? Con la carta del tarot, genial. Lo mismo con el personaje, lo mismo con el cuento y demás. Si sentís que no es necesario, bueno, también está bien. Pero cualquier información extra que te pueda traer, información, conexión, arquetipo y demás que te pueda traer el tarot o algún oráculo con el que estés trabajando, bienvenido sea. Entonces, bueno, con esto concluimos estas cinco clases donde hicimos todo un recorrido, ¿no? Mito personal, cuento terapéutico, cartas para no enviar, cartas a vos mismo, cartas a alguna etapa de tu vida, cartas a alguna emoción que tengas que trabajar en este momento, la autobiografía con tarot, ¿no? En la matriz de identidad, las pruebas, la sombra y demás. O sea, hemos pasado por distintas instancias de escritura, te llevas en este taller mucho material para trabajar. Cualquier cosa, estoy a disposición si quieren consultarme algo, alguna duda o demás. Pero bueno, creo que con el material que tienen pueden armarse un buen programa de escritura. Yo me despido, por ahora y bueno, hasta los próximos talleres que armemos sobre arte terapia y tarot. Muchas gracias por participar.